Hola gente de YouTube, soy FQ Novel Fanfic, y el día de hoy les traemos la obra Ascenso de carne y hueso empezando por unir a Pikachu. Esta historia, junto con sus personajes e imágenes, no me pertenece. Todos los derechos corresponden a sus respectivos autores. Este contenido se realiza únicamente con fines de entretenimiento. Si te gustó el contenido, suscríbete y deja tu like. No cuesta nada y ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo y a traer más historias como esta. Capítulo 21. El océano negro de Ciudad Cerule. Ciudad Cerule no tiene tierras. Red estaba parada al final de la ruta 3, con una losa de concreto rota bajo sus pies y un interminable océano negro frente a ella. Eso no es agua normal. Era un líquido viscoso y aceitoso, como una olla de asfalto que llevaba 1000 años hirviendo, que fluía lenta y pesadamente. Innumerables esqueletos blancos, restos de edificios destrozados y reliquias humanas flotaban en la superficie del agua negra como basura, subiendo y bajando con las olas, produciendo un sonido metálico que rechinaba los dientes. El aire estaba lleno de un fuerte olor salado y pescado, mezclado con olor a algas podridas y formaldehído. Una sola respiración era suficiente para hacer que los pulmones dolieran. De vez en cuando, enormes burbujas se elevan desde la superficie del mar. Golpe. La burbuja se estalló y expulsó una nube de niebla púrpura. Guía realista. Advertencia: análisis del entorno. Área Ciudad Cerulea. Zona hundida. Análisis de la composición. No se trata de agua de mar, sino de una mezcla de fluidos corporales secretados por decenas de millas de guiarados imitadores. Propiedades peligrosas. Altamente corrosivo. El contacto causa ulceración inmediata de la piel, alucinógeno. La inhalación de vapores puede causar alucinaciones de ahogamiento graves. Situación actual: toda la ciudad ha quedado sumergida, y solo las cimas de los rascacielos que quedan se mantienen en pie como islas aisladas. Este es un lugar sagrado para los creyentes de las profundidades marinas, y también un cementerio para los forasteros. Crimson se subió el cuello, tratando de bloquear la niebla venenosa púrpura. Esta es Ciudad Cerulea. Entrecerró los ojos, mirando a lo lejos. En el centro de ese océano negro, varias torres, cubiertas de percebes y algas, se alzaban tenuemente antiguos rascacielos. Y aún más profundo, una enorme estructura sobrelada, semisumergida, emitía un tenue resplandor azul. Ese es el Dojo Cerúleo. También es la guarida de Xiaoxia, la legendaria santa de las profundidades del mar. Pikachu. Pikachu, posado en el hombro de Crimson, meneó la cola con asco. Como Pokémon de tipo eléctrico, detestaba instintivamente el ambiente húmedo y pegajoso lleno de baba aislante. Ten paciencia. Rojo se palmeó la cabeza, con la mirada fija en la orilla. Allí estaban amarradas varias balsas de madera en mal estado. Las balsas se armaron con el esqueleto de un Gyarados muerto y tablones podridos, con algunos trozos de carne de pescado seca colgando. En la balsa más grande, un letrero torcido estaba clavado al suelo, con grandes letras manchadas de sangre que decían: ¿quieres entrar a la ciudad? Arriesga tu vida. Billete de ida. El núcleo de un Pokémon mimético. Billete de ida y vuelta a tu ojo izquierdo. La mirada carmesí se desplazó hacia el costado de la balsa. Allí estaba sentada una figura encorvada, con todo el cuerpo envuelto en un hule apestoso, sosteniendo un largo palo hecho de espina dorsal, golpeando ociosamente la superficie del agua. Hola. La figura habló de repente, con la voz ronca como si tuviera arena atrapada en la garganta recién llegado. Giró lentamente la cabeza. Bajo el hule yacía un rostro arrugado, con la piel de un gris mortal, cubierta de diminutos percebes. Sus ojos no tenían pupilas, solo dos esferas blancas y turbias. El barquero. ¡Qué suerte la mía! El barquero sonoro, mostrando dos hileras de dientes cerrados. Hoy estoy de buen humor, así que no apartaré la mirada, siempre y cuando. Extendió un dedo marchito, parecido a una ramita, señalando la bola nido de sangre en su cintura carmesí y Pikachu en su hombro. Déjame ver a tu compañero. Crimson no se mueve. Él está evaluando. El barquero exudaba un aura peligrosa, no el tipo de violencia abrumadora, sino una quietud fría, como un abismo. ¿Qué? ¿Tienes demasiado miedo? El barquero soltó una risa extraña y hundió la larga pértiga que llevaba en la mano en el agua negra. Quien no tenga un compañero no sobrevivirá ni 3 segundos aquí. Red se quedó en silencio por un momento, luego extendió la mano y tocó la barbilla de Pikachu. Ve a saludar.
Pikachu. Pikachu saltó del hombro y se aterrizó en la orilla fangosa. Se irguió, y las bolsas eléctricas de sus mejillas se iluminaron al instante, creando una explosión de electricidad dorada que dispersó una pequeña porción de la niebla venenosa circundante. Esa linda cara se abrió instantáneamente, revelando una boca llena de dientes afilados, y dejó escapar un rugido desafío hacia el barquero. El barquero se detuvo por un momento. Un destello de sorpresa brilló en aquellos ojos nublados, que luego se transformó en una extraña excitación. Interesante. Miró fijamente la boca de Pikachu, que goteaba rayos, y sus ojos, que estaban llenos de salvajismo pero controlados. Este Pikachu tiene el aura de su amo. ¿Lo domesticaste? La voz del barquero tembló levemente, como si hubiera presenciado algo increíble. En este mundo, entrenadores y Pokémon eran esclavos unos de otros o enemigos que se devoraban. Mantener un estado de imitación de ferocidad y obediencia a las órdenes era simplemente una anomalía. Supongo que sí, respondió Crimson con naturalidad. ¿Alcanza para comprar entradas? Ya es suficiente. Ya es suficiente. El barquero soltó una risa estridente, empujó con su larga pértiga y llevó la balsa hasta la orilla. Sube, joven. La santa de las profundidades. Seguro que te apreciará. Carmesí subió a la balsa. El suelo se sentía suave al tacto, gracias a la elasticidad única del esqueleto Gyarados. Con un fuerte empujón del barquero, la balsa se alejó lentamente de la orilla y se deslizó hacia el océano oscuro y desolado. El paisaje circundante pasó rápidamente. Debajo de la superficie, las cosas no están tranquilas. Crimson podía ver con claridad innumerables figuras humanas retorcidas nadando bajo las viscosas aguas negras. Estaban desnudos, con la piel pálida e hinchada, y sus extremidades se agitaban como algas. Echaban la cabeza hacia atrás, con las cuencas vacías de los ojos fijadas en la balsa, extendiendo las manos, intentando agarrarse al borde. Guía ilustrada realista análisis ambiental. Víctima de ahogamiento. Descripción: humanos que estuvieron sumergidos en aguas negras en vida. Tras morir, su conciencia quedó atrapada en el agua, formando parte de un océano simulado. Anhelan calor y anhelan atraer a más personas para que les hagan compañía. Regla 13: no los mires. Si estableces contacto visual con ellos durante más de 3 segundos, te sentirás asfixiado y te ahogarás en el aire. Crimson desvió la mirada y miró hacia adelante. No les hagas caso, dijo el barquero sin volver la cabeza. Solo tienen hambre. La balsa se deslizaba silenciosamente por el agua negra. El silencio se apoderó de los alrededores, hasta que el sonido del viento desapareció. Solo el sonido de la larga pértiga cortando el agua, un golpe tras otro, golpeaba los nervios enrojecidos. Justo cuando la balsa estaba a mitad de su viaje. De repente Crimson escuchó un sonido. Era una voz de mujer, suave y triste, pero increíblemente familiar. Carmesí. Carmesí por fin ha llegado. Quijón quedó paralizado. Esa voz. ¿Cómo puede ser? Esa era la voz de su madre de su mundo original. No la marioneta de Pueblo Paleta que solo lo alimentaba, sino su verdadera madre, quien lo regañaba antes de irse de casa y lloraba porque estaba herida. Te he estado esperando tanto tiempo. Hace tanto frío. Carmesí. El sonido venía del agua a la derecha. Rojo instintivamente giró la cabeza. Un rostro emergió del agua. Era el rostro de Hanako, con una sonrisa amable, extendiéndole la mano. Vamos. Dale una mano a mamá. Capítulo 22. Rumbo al gimnasio cerulean. Sus pupilas carmesí se dilataron por un momento y su cuerpo se inclinó involuntariamente hacia adelante. Ese era su deseo más profundo y también su mayor debilidad. Justo cuando su mano estaba a punto de tocar la superficie del agua. Estallido. Una columna vertebral fría golpeando con fuerza el dorso de su mano. El dolor insoportable lo hizo recobrar el sentido al instante. No respondas. Está pescando. El ronco rugido del barquero explotó en mis oídos. Antes de que Akane pudiera reaccionar, el rostro de Hanako de repente se torció y se quebró. Auge. La superficie del agua explotó y una estrella de mar gigante de color púrpura surgió del agua. En su centro no había una gema roja, sino un gigantesco globo ocular humano, rodeado de capullos carnosos parecidos a tentáculos. Ese globo ocular miraba fijamente al carmesí, con una sonrisa maliciosa.
Guía ilustrada ataque enemigo, estrella de mar joya mimética especie de buceo profundo. Descripciones experto en leer los recuerdos de sus presas, imitando la voz y el rostro de sus seres queridos más cercanos. Al acercarse, le enrolla sus tentáculos alrededor del cuello y la arrastra hacia las profundidades marinas. Maldita mar. Crimson agarró con fuerza el cuchillo de su esador y un sudor frío le empapó la espalda al instante. Casi muere. Hombres. La cena está lista. La estrella de mar imitadora emitió un chillido agudo. El siguiente segundo. El océano negro que una vez estuvo en calma instantáneamente se desbordó, chapoteo. Chapoteo. Docenas de estrellas de mar gema idénticas emergieron del agua y rodearon la balsa solitaria. Sus tentáculos, rematados con afiladas púas óseas, se clavaron furiosamente en el fondo de la balsa. Hacer clic. La balsa se balanceó violentamente y agua negra y venenosa comenzó a filtrarse por las grietas. Pikachu. Rayo. Un rugido carmesí. Aunque Pikachu odia el agua, estaba más emocionada que nadie en esta situación. Pikachu. Un rayo dorado explotó en la superficie del agua. La corriente eléctrica se expande salvajemente a lo largo del agua negra altamente conductora, convirtiendo rápidamente el área circundante dentro de una docena de metros en un charco de rayos. Chisporrotear. Las estrellas de mar recién emergidas emitieron un grito estridente, sus cuerpos se convulsionaron violentamente bajo la fuerte corriente eléctrica y sus globos oculares centrales incluso se abrieron de golpe. Aquí tienes. Rojo estaba a punto de respirar aliviado. De repente la balsa se sacudió violentamente, como si hubiera chocado contra un arrecife. Jejeje. El barquero, que se encontró en la proa del barco, de repente se dio la vuelta. Se arrancó el hule que cubría su cuerpo. La mitad inferior expuesta hizo que las pupilas carmesí se encogieran cerradas. No era una pierna, sino una enorme cola de pez cubierta de escamas podridas. Era un monstruo mitad humano y mitad pez. No está mal. Reacción rápida. El barquero, o mejor dicho, el barquero esboza una amplia sonrisa, dejando al descubierto una boca llena de dientes afilados, y saca de su cintura una daga con forma de espina de pescado. Pero para que podamos ver a la santa doncella, debemos superar un último obstáculo. De repente hundió la daga en la balsa bajo sus pies y luego saltó al agua negra. Si logras llegar con vida a la cueva Ualan, estarás calificado para conocer a la santa doncella. Si mueres aquí, conviértete en alimento para el océano. Cuando desapareció, un rugido profundo vino del fondo del agua. Glug glug. Un enorme remolino se formó directamente debajo de la balsa. Inmediatamente después, un monstruo del tamaño de una pequeña montaña se levantó lentamente. Esa era una estrella de mar gema mimética madre. Su cuerpo no es una estrella de 5 puntas, sino un enorme disco formado a partir de cientos de cráneos humanos. En la cuenca ocular de cada cráneo hay una gema ocular que brilla con luz roja. En el centro mismo del disco había un globo ocular gigante, del tamaño de una piedra de molino, cubierto de vasos sanguíneos. Se quedó mirando el carmesí de la balsa como si estuviera mirando una hormiga. Guía ilustrada verdadera advertencia calamidad de nivel OR. Nombre bestia guardiana de Xiaoxia. Habilidades cañón de agua a alta presión, interferencia mental, autorregeneración. Debilidad del núcleo central. Pero ahí también es donde las defensas son más fuertes. Una situación desesperada. La balsa se estaba desintegrando, rodeada de agua negra electrificada e innumerables estrellas de mar pequeñas y amenazantes, con un monstruo de nivel señor a sus pies. La mano carmesí que sostenía el cuchillo de su esador temblaba. Pero él sonrió. Esta sensación de bailar en el filo de un cuchillo es la norma en este mundo. Bartolomé. La criatura carmesí de repente arrojó su bola de nido de sangre. Zumbido, la mariposa apareció en el aire, sus escalas cayeron como una ventisca, creando a la fuerza un remanso de paz en la niebla venenosa. Purifica el agua negra. Crea un ambiente propicio para Pikachu. La mariposa comprendió inmediatamente y agitó sus alas vigorosamente, enviando escamas al agua, convirtiendo instantáneamente el agua negra originalmente turbia en agua clara y transparente. Pikachu. Máxima potencia. Hierve todo este océano para mí. Crimson rugió y sus ojos brillaron con locura. Pikachu irritante, esta vez sin contenerse.
Incluso se mordió la lengua, usando el dolor para estimular su potencial. Chisporoteo. ¡Bum! Un rayo negro sin precedentes se estrelló contra el agua. Todo el cuerpo de agua se transformó instantáneamente en una deslumbrante piscina de plasma. Silbido. La madre estrella de mar dejó escapar un grito ensordecedor cuando los cráneos humanos incrustados en su cuerpo se hicieron añicos uno tras otro. Pero no murió. Un escudo de luz púrpura se levantó alrededor de su enorme globo ocular central, bloqueando firmemente la corriente eléctrica. Los ataques convencionales no pueden penetrarlo. Crimson miró la balsa que se derrumbaba y luego el núcleo. Dado que el acceso remoto no funciona. Solo los locos viven mucho tiempo. Crimson murmuró para sí mismo. Hizo algo que nadie esperaba. Guardó la mariposa, respiró hondo, agarró el cuchillo de deshuesar y saltó directamente al agua negra que aún brillaba con electricidad residual. El dolor era insoportable. La corriente eléctrica y el líquido corrosivo erosionan simultáneamente la piel. Rojo apretó los dientes y abrió los ojos en el agua. La luz de la corriente eléctrica de Pikachu se lanzó como un pez, esquivando los tentáculos de la madre, que se agitaba violentamente, y se lanzó directo hacia su vientre. Ese es un punto ciego para el escudo de luz. La madre claramente no esperaba que un humano se atreviera a saltar a un agua semejante. Cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, Crimson ya había nadado hasta el fondo de su núcleo. El enorme globo ocular estaba justo frente a mí. Incluso podía ver los vasos sanguíneos en él. Vete al diablo. Con todas sus fuerzas, Crimson hundió el oxidado y maldito cuchillo deshuesador justo en el centro de su globo ocular. PFF. Salpicadura de lodo. Rugido. Los gritos a nivel mental explotan directamente en la mente de Crimson, provocando que sangrara por los 7 orificios. Pero la estructura madre se derrumbó. La gema en forma de ojo se hizo añicos y el enorme cuerpo se desintegró instantáneamente, convirtiéndose en innumerables fragmentos que se hundieron en el abismo. Qui-Gon sintió que su conciencia se nublaba y su cuerpo se hundía. En ese momento, una mano fuerte lo agarró por la parte de atrás del cuello. ¡Zas! Lo sacaron del agua y lo arrojaron nuevamente a la balsa rota. El barquero se agachó a su lado, mirando el cuerpo carmesí ensangrentado y destrozado, y el desprecio en sus ojos de pez muerto desapareció por completo. Locomotora. El barquero murmuró, realmente se atrevió a saltar. Crimson tosió una bocanada de líquido negro, agarrando firmemente en su mano un fragmento extraído del núcleo del cuerpo de la madre. Era una piedra preciosa azul con forma de globo ocular, con una luz pura brillando en su interior. Objeto corazón puro fragmento. Nota la llave de la cueva cerúlea. El barquero miró el fragmento, permaneció en silencio por un momento y luego volvió a coger su larga pértiga. Tú, estás calificado. La balsa atracó. Más adelante se alzaba un enorme edificio semisumergido. En la placa sobre la entrada, cubierta de percebes, se distinguían vagamente unos grandes caracteres. Gimnasio cerúleo. Qui-Gon se puso de pie con dificultad y se limpió la sangre de la comisura de la boca. Vamos, Pikachu. Ve a ver a esa santa que se casó con un monstruo. Capítulo 23. El juicio de la santa de las profundidades marinas. El gimnasio cerúleo no tiene una arena de batalla. Cuando Crimson pisó la última losa flotante de grava y empujó la pesada puerta cubierta de musgo, todo lo que quedó ante ella fue una enorme y vacía sala de audiencias. Este es el único lugar seco en todo el dojo sumergido, la cámara secreta del piso superior. El aire era tan húmedo que casi goteaba. Cada respiración se sentía como tragar niebla helada. Las paredes son de basalto negro, cubiertas con innumerables nombres. Algunas de las tallas son profundas, como excavadas con uñas. Otras son superficiales y se han difuminado por la humedad. Esa es la lista de los muertos. Es el último rastro dejado por innumerables retadores que llegaron aquí con una mentalidad de casualidad, tratando de desafiar a la santa doncella, y que finalmente se convirtió en lodo marino. Rojo agarró con fuerza el cuchillo deshuesador, Pikachu presionó cerca de su tobillo, incluso su cola, que siempre crujía con violenta electricidad, cayó hacia abajo. No hay sonido aquí. No se oía ningún ruido de agua fluyendo, ningún ruido de viento, solo un silencio sofocante. En el centro de la habitación secreta no había ningún campo de batalla, solo un enorme tanque de agua transparente.
El tanque estaba lleno de un líquido azul, con innumerables burbujitas arremolinándose en su interior. Sobre el tanque, una niña estaba sentada suspendida en el aire. Llevaba un traje de baño blanco andrajoso, con los bordes desgastados hasta adquirir una textura deshilachada. La parte inferior de su cuerpo estaba completamente sumergida en el enorme tanque, y debido a la refracción, su silueta era borrosa. Solo se distinguía vagamente una enorme sombra que se retorcía lentamente en las profundidades del líquido. Su cabello estaba mojado y naranja, pero ahora, debido a algún cambio extraño, tenía un tono azul extraño y misterioso. Ella tenía la cabeza gacha, como si estuviera dormida. Crimson dio un paso adelante. El sonido nítido de las suelas de las botas golpeando las piedras resonó en la habitación vacía y cerrada. La niña de repente levantó la cabeza. La respiración de Crimson vaciló. Esos ojos. No eran ojos humanos. Era de oro puro, con pupilas verticales, frías y brutales, desprovistas de cualquier emoción humana, como los ojos de Gyarados. ¿Otro cordero perdido? La niña habló. Su voz era como el sonido de burbujas estallando bajo el agua, con un temblor inhumano. ¿O es otra persona ambiciosa que quiere usar mi poder para satisfacer sus propios deseos sucios? Ella inclinó la cabeza, sus pupilas verticales doradas fijas en la figura carmesí, una sonrisa burlona curvando sus labios. Crimson no habló, pero silenciosamente levantó el cuchillo deshuesador oxidado que tenía en la mano. En este mundo, el lenguaje no tiene sentido. Solo las espadas y la sangre son la moneda universal. Un mudo. La niña, Xiaoxia, se rió suavemente. Ella levantó lentamente la mano, con las puntas de sus dedos apuntando hacia la luz carmesí desde la distancia. No hace falta hablar. El agua. Me lo dirá todo. Zumbido, Quijón quedó paralizado. Sintió que la humedad que aún permanecía en su ropa, piel e incluso cabello cobraba vida en ese instante. Era el agua venenosa mezclada con la imitación de Gyarados que había recogido al cruzar el océano negro. En ese momento, el líquido se transformó en innumerables tentáculos diminutos, clavándose en sus nervios a través de sus poros y corriendo directamente a su cerebro. Dolor severo. El dolor insoportable de que alguien revise a la fuerza sus recuerdos. Ah. Quijón dejó escapar un gemido ahogado, se arrodilló sobre una rodilla y un sudor frío inmediatamente empapó su espalda. Un destello brilló en los ojos de Xiaoxia. Ella lo vio. Ella vio a la madre en la ciudad de Fengxin, que estaba repartiendo un bento de corazón con una sonrisa falsa en su rostro. Vi la figura verde en el bosque siempre verde que empujó a su compañero a la muerte para salvar su propia vida. Vi a Brock, quien se sacrificó ante Onix para proteger a sus hermanos menores, debajo de las ruinas de Ciudad Gris Oscuro. Finalmente, la escena se congela en el niño cubierto de sangre, sosteniendo una pequeña oruga verde, alimentándola con su último bocado de color azul anaranjado en medio de montañas de cadáveres y yeguas de sangre. El sarcasmo en el rostro de Xiaoxia desapareció. En cambio, había una sensación de asombro, de conmoción y una tristeza profunda y empática escondida en sus ojos. Veo. Xiaoxia bajó la mano, sus pupilas verticales doradas temblaron levemente. Tú y yo somos iguales. Personas abandonadas por este mundo. El líquido en el fregadero se agitaba violentamente, como si respondiera a las fluctuaciones de sus emociones. Ciudad cerúlea. Solía ser muy hermosa. De repente, Xiaoxia habló, su voz se volvió muy suave, como si estuviera contando un cuento de hadas de hace mucho tiempo. En aquel entonces, el agua era azul, no negra. Tengo 3 hermanas mayores y siempre se burlaban de mí por ser una marimacha, pero cuando llegaba el peligro. Su voz se entrecortó. El día del cataclismo, un enjambre de estrellas de mar imitadoras inundó la ciudad. Para protegerme, mis hermanas se sacrificaron a los Gyarados en las profundidades del gimnasio. Fusionaron sus almas con la carne y la sangre del monstruo a cambio del poder para proteger este lugar. Están muertos. Solo quedo yo. Para heredar este poder y asegurar que los sacrificios de mis hermanas no sean en vano, también acepté la simbiosis. Xiaoxia bajó la cabeza y miró la parte inferior de su cuerpo, que estaba empapada en el lavabo. Pero soy demasiado débil. La conciencia de Gyarados me erosiona cada día. Cuanto más uso mi poder, más rápido desaparece mi humanidad. No mucho.
Tal vez mañana me transformaré por completo en un monstruo de las profundidades marinas que solo sabe matar. De repente levantó la cabeza y miró a Crimson, sus ojos brillaron con una luz loca. No quiero convertirme en eso. No quiero usar el poder que adquirieron mis hermanas para matar gente. Así que estoy esperando. Estoy esperando un entrenador lo suficientemente fuerte, alguien que pueda matarme y acabar con todo esto. Los dedos carmesí que sujetaban el cuchillo se volvieron ligeramente blancos. Él quería morir. ¿Es esta también una forma de sobrevivir en este mundo sin esperanza? ¿Quieres una insignia? Xiaoxia sonriendo con amargura, entonces demuéstramelo. Demuéstrame que estás calificado para soportar este pecado. No atacaré primero. Pero desataré todo el poder de Gyarados dentro de mí y me transformaré en un coloso de las profundidades marinas. Si logras sobrevivir bajo este poder durante 10 minutos, ganas. Hizo una pausa y una escalofriante intención asesina brillante en sus doradas pupilas verticales. Pero no me culpes por no advertirte. Es un verdadero desastre natural. Si quieres sobrevivir, mejor usa a todos tus Pokémon como escudos. De lo contrario, quedarás reducidas a cenizas. Auge. Antes de que terminara de hablar, las paredes alrededor de la habitación secreta se abrieron de repente. Innumerables aguas negras del mar irrumpieron como si se tratara de una presa rota. El lavabo debajo de Xiaoxia explotó. Crimson finalmente la vio en su totalidad. Esas no son piernas humanas. Era una cola de Gyarados gruesa y escamosa, cubierta de púas dentadas y crecimientos carnosos. Era como una sirena mutada, con la parte superior del cuerpo de una niña pequeña y la inferior de un demonio del abismo. Rugido. Capítulo 24. Obtén la insignia cerúlea. Xiaoxia abrió la boca, pero lo que salió ya no era una voz humana, sino un rugido ensordecedor de dragón. El agua del mar sumergió instantáneamente su cintura carmesí. El furioso torrente de agua, arrastrando escombros, cortó el aire como innumerables cuchillas afiladas. Pikachu. Butterfree. Vuelve. Crimson rugió, intentando recuperarlos del or venido de sangre. Sin embargo, bajo un flujo de agua con una presión tan alta, la luz roja no se puede fijar en absoluto. Pikachu. Pikachu fue derribado por una ola y perdió el equilibrio en el agua. Intentó desesperadamente descargar electricidad, pero en este entorno conductor, hacerlo equivaldría a suicidarse. La mariposa estaba en un estado aún peor. Sus alas estaban mojadas y eran demasiado pesadas para volar, y estaba a punto de ser arrastrada al centro de ese enorme vórtice la trituradora que la cola con púas de Xia estaba provocando. No se puede detener. Esta es una brecha de poder absoluto. Esto no es una batalla. Es una masacre unilateral. Según las reglas de este mundo, lo más sensato es patear a Pikachu para llamar la atención, o usar el cuerpo de Butterfree para bloquear la cola y ganar tiempo para escapar. Como dijo el barquero, estamos arriesgando nuestras vidas. Crimson miró fijamente el vórtice, con un brillo decidido en sus ojos. Al diablo con las reglas. Se lanzó hacia adelante. En lugar de correr hacia la salida, se abalanzó sobre Butterfree y Pikachu, quienes estaban a punto de ser arrastrados al vórtice. Agárrate a mí. Rojo abrazó a los dos Pokémon fuertemente contra su pecho, dándole la espalda a la extensa cola negra. En este mundo la vida humana es lo menos valiosa. Pero él insistió en hacerse el tonto. Estallido. Aunque la cola gigante no golpee directamente, la presión del agua resultará golpeando fuertemente la espalda carmesí. Tos. Quijote sintió como si sus órganos internos se hubieran movido y escupió una bocanada de sangre, tiñendo instantáneamente el agua del mar de rojo. Pero él no lo soltó. Como un arrecife obstinado, se acurrucó, usando su espalda y su carne para crear una zona segura, aunque solo tuviera unos centímetros de profundidad, para los dos pequeños en sus brazos. El agua estaba rugiendo. Las escalas rasparon la piel, arrancando grandes trozos de carne y sangre. 1 minuto. 2 minutos. La conciencia carmesí comenzó a desdibujarse. Sintió a Pikachu temblar en sus brazos. El monstruo que siempre pensaba en comerse a la gente ahora había retraído todos sus dientes afilados y había enterrado con cuidado la cabeza en su pecho, como si temiera que sus púas lo lastimaran.
La mariposa batió sus pesadas alas con todas sus fuerzas, intentando esparcir un poco de polvo de escalas para aliviar el dolor de su amo, aunque fuera solo una gota en el océano. Bien. Quijote apretó los dientes y pronunció dos palabras. 10 minutos parecieron una eternidad. Me pareció tan larga como una vida. Finalmente. Justo cuando Crimson pensó que realmente iba a morir aquí. El torrente furioso de agua que nos rodeaba se detuvo de repente. La presión que era suficiente para aplastar el acero ha desaparecido. Quijote luchó por abrir los ojos. El mar está retrocediendo. Xiaoxia, ese monstruo mitad humano, mitad demonio, flotaba frente a él. Las escamas negras de su cuerpo se desvanecían lentamente, revelando su pálida piel humana. Su aterradora cola gigante también se había transformado de nuevo en piernas, aunque estaban cubiertas de horribles cicatrices. Las pupilas verticales doradas de sus ojos desaparecieron. En cambio, tenía un par de ojos azules claros, como el cielo después de la lluvia. Esos ojos estaban llenos de lágrimas. Tonto. Xiaoxia miró a Red, que estaba cubierta de heridas y sangre, pero aún protegía ferozmente a su Pokémon, y su voz tembló incontrolablemente. ¿Por qué no tirarlos a la basura? Si simplemente los tiras, puedes sobrevivir ileso. Red lo soltó, dejando que Pikachu y Butterfree aterrizaran. Se apoyó en las rodillas, luchando por levantarse, y se limpió la sangre de la comisura de la boca. ¿Cuál es la diferencia entre vivir así y estar muerto? Quijote irritante, aunque la sonrisa estaba distorsionada por el dolor. Además, son mis cómplices. Si van a morir, morirán juntos. Xiaoxia se quedó atónita. Ella miró el carmesí como si estuviera mirando un milagro que no existía en este mundo. Un largo tiempo. Cerró los ojos y dos líneas de lágrimas claras se deslizaron por sus mejillas. Tú ganas. No es porque seas fuerte, sino porque todavía recuerdas lo que son los lazos. Este mundo nos lo ha arrebatado todo, convirtiéndonos en monstruos, en bestias. Pero mientras haya una persona que recuerde este vínculo, quizás no estemos completamente perdidos todavía. Xiaoxia levantó lentamente su mano y la colocó sobre su pecho izquierdo. Allí, una escama azul en forma de lágrima estaba incrustada en su carne, latiendo en sincronía con su corazón. Ese fue el último ancla de su humanidad, y también el sello que suprimió la conciencia de Gyarados. Soplo. Sin dudarlo un instante, utilizó sus dedos con fuerza para sacar la escala de su pecho. Sangre salpicada. Xiaoxia gimió, su rostro se puso pálido y se desplomó débilmente hacia atrás, apoyándose en el trono roto. Tómalo. Le entregó la escama azul, todavía caliente por su cuerpo y su sangre, a Crimson. Este es el emblema cerúleo. También es mi prueba final como Xia el humano. Crimson tomó la balanza. Frío y duro, pero parecía contener el peso de todo el océano. Objeto emblema cerúleo a escama de aguas profundas. Nota: esta es una cristalización de la humanidad extraída del corazón de la Santa del Mar Profundo. Usarla evitará que las calamidades acuáticas te ataquen. Número actual de insignias 2, 8. Xiaoxia miró al último Crimson y dijo: por cierto, si te encuentras con una EV que siempre está en mal estado, ve al último piso de la Torre de los Muertos en Pueblo Lavanda. Hay un anciano llamado Fuji que podría ayudarte. Dicho esto, agitó débilmente la mano y escamas negras comenzaron a reaparecer en su piel. Sin la supresión de su humanidad, el monstruo estaba a punto de despertar por completo. Mientras aún pueda controlarlo. Date prisa y vete. Crimson guardó la insignia y la miró profundamente. ¿Morirás? Quizás sí, quizás no, dijo Xiaoxia con una sonrisa amarga. Pero al menos veo esperanza. Justo cuando Quijote se dio la vuelta para irse, Xiaoxia de repente lo llamó. Etcétera. Carmesí, ten cuidado con Ciudad Dorada. La voz de Xiaoxia estaba llena de profundo miedo. Hay un ser aún más aterrador allí. Es una loca y también una diosa. No dejes que sus ojos te vean. Además, señaló hacia el sureste. Ve al puerto de Cuye. Encuentra a un hombre llamado Masurge. Solía ser un héroe de la liga, pero ahora es un traidor a este mundo, igual que nosotros. Modifica Pokémon de forma alocada, intentando luchar contra algo indescriptible. Dile que la Santa Doncella del Mar Profundo ha puesto sus esperanzas en ti.
Crimson caminando, sin despedirse. Recogió a Pikachu, tomó a Butterfree con él y caminó hacia la salida. Detrás de ellos, la cámara secreta estaba nuevamente sumergida por agua de mar negra. Aquellos tristes rugidos de dragón fueron bloqueados por la pesada puerta de piedra, dejándolos en otro mundo. Qui-Gon salió del dojo. El cielo afuera permanecía sombrío y el océano negro permanecía sin vida. Pero cuando tocó la insignia manchada de sangre en su pecho, sus ojos estaban más decididos que nunca. Ciudad de Koba. El próximo infierno. Vamos. Crimson dijo en voz baja, mientras su figura desaparecía en la niebla gris. Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Capítulo 25: La fábrica de electrocución del puerto de Kuye. El agua de lluvia es ácida. Al emerger carmesí del bosque al norte de Ciudad Kulenai, su primera impresión fue que el cielo allí estaba más bajo que en ningún otro lugar. Las nubes oscuras se cernían pesadas sobre sus cabezas como un trapo empapado en aguas residuales. Las gotas de lluvia que caían olían a azufre quemado y le escocían ligeramente la piel. Más adelante se encuentra el puerto de Kuye. Pero el soleado puerto comercial con sus velas blancas que recuerdo está muerto. En cambio, había un monstruo de acero enorme y rugiente. Innumerables chimeneas gruesas se alzaban como lápidas, expulsando un denso humo negro que teñía el cielo de un gris amarillento enfermizo. El aire estaba impregnado del olor a ozono de la ionización de alto voltaje, mezclado con el aroma a carne quemada y el hedor a aceite de motor. Este olor le resultaba muy familiar a Qui-Gon. Había olvidado algo similar cerca del incinerador del profesor Oak. Sí. La enciclopedia que llevaba en la cintura hizo sonar una alarma y la luz roja en la pantalla brillaba especialmente bajo la lluvia. Guía de imágenes realistas: advertencia: ingresar a una zona de alto riesgo de radiación. Área Puerto de Kuye, base de rehabilitación para delincuentes graves. Análisis ambiental: la intensidad de la radiación electromagnética aquí triplica la de Ciudad Plateada. El aire contiene una gran cantidad de cargas eléctricas inestables. La exposición prolongada puede causar parálisis, convulsiones e incluso necrosis nerviosa en Pokémon no eléctricos. Situación actual: la Alianza afirma que se trata de un centro energético, pero en realidad es una fábrica de biobaterías establecida por Mastek. Badadie, vuelve. Crimson retrocedió rápidamente a Butterfree. En esta zona muerta llena de partículas cargadas, sus escalas provocarían una reacción en cadena de explosiones. Solo Pikachu parecía emocionado. Se posó sobre el hombro carmesí, con las bolsas eléctricas a ambos lados de las mejillas destellando salvajemente, inhalando con avidez el olor sofocante a quemado del aire. Para él, el ambiente era como entrar en un buffet. Qui-Gon se bajó el ala del sombrero y avanzó a tientas por el camino fangoso hacia el borde exterior del puerto. La carretera estaba repleta de contenedores abandonados, cada uno pintado con un llamativo rayo amarillo y el logotipo de una calavera. A la sombra de estos contenedores, Crimson divisó unas figuras perezosas. Esa es una persona. Pero no es del todo humano. Vestían uniformes de prisión andrajosos, cargaban pesadas mochilas metálicas a la espalda que tenían y dos horribles cables insertados directamente en la nuca y la columna vertebral. Su piel era de un inquietante color azul púrpura, cubierta de patrones negros como circuitos impresos. Se movían bajo la lluvia como zombies, cada paso acompañado por un crujido proveniente de las mochilas de metal que llevaban en la espalda. Guía ilustrada realista: análisis del tema Batteryman. Descripción: humanos con el núcleo de una bola de rayos mimética implantado. Sus sistemas nerviosos han sido invadidos por corrientes eléctricas, con el único propósito de funcionar como biogeneradores móviles. Estado peor que la muerte. Crimson contuvo la respiración, intentando rodear al grupo de cadáveres andantes. Pero justo cuando pasaba junto a una figura acurrucada en un rincón, una mano marchita de repente le agarró la pernera del pantalón. Ahorrar. Era un chico que parecía apenas un adolescente, con ojos hundidos y pupilas nubladas. El dispositivo en su espalda emitía una luz roja intermitente, indicando claramente que estaba a punto de quedarse sin energía vital. ¿Tú, eres un sobreviviente de Nueva Ciudad Paleta? La voz del niño era ronca y entrecortada, como la electricidad que pasa por un cable oxidado. Guía ilustrada. Tengo la misma guía ilustrada que tú, pero fallé. Reconoció el dispositivo en la cintura carmesí. Corre.
El chico agarró a Crimson con fuerza, clavándose las uñas en la carne. Teniente Surge. Está cogiendo sujetos experimentales, todos los entrenadores. Se convertirán en baterías. Antes de que pudiera terminar de hablar, una alarma estridente sonó de arrepentimiento en el puerto. El haz del reflector atravesó instantáneamente la cortina de lluvia, exponiendo la luz carmesí de la que la persona no tuvo oportunidad de esconderse. Intruso detectado. Ubicación 3-7. Varios guardias con trajes protectores aislantes salieron corriendo, portando pistolas de captura capaces de disparar redes eléctricas de alto voltaje. Tras ellos, varios orbes de relámpagos enormes flotaban en el aire, con sus ojos destellando una luz roja frenética y autodestructiva. No te muevas. O te ejecutarán en el acto. Crimson miró los orbes de relámpagos que estaban listos para explotar en cualquier momento, y luego a los guardias densamente agrupados que la rodeaban. Es imposible entrar a la fuerza. Levantó lentamente las manos, haciendo un gesto de rendición. Pikachu le enseñó los dientes en el hombro, pero ante la insistencia de Red, reprimió su impulso de atacar y simplemente fingió ser un ratón eléctrico común y asustado. Llévenselo. El alcaide necesita urgentemente material nuevo. Las luces de la sala de interrogatorio eran muy brillantes, tan blancas que casi mareaban. Quijón estaba atado a una silla de metal especialmente diseñada, con las manos y los pies sujetos con grilletes electrificados. Si forcejeaba, incluso un poco, la corriente de alto voltaje lo incapacitaría al instante. Pikachu fue encerrado en una jaula transparente y aislado y colocado sobre una mesa en la esquina. Sonido metálico. La pesada puerta de hierro se abrió. Una figura enorme entró y sus pesadas botas militares resonaron en el suelo de metal. Era un hombre corpulento. Con más de 2 metros de altura, la parte superior de su cuerpo vestía un chaleco militar ajustado que dejaba al descubierto unos músculos abultados. Lo más aterrador era la parte inferior, no eran piernas humanas, sino un par de prótesis mecánicas hechas de complejas varillas y cables hidráulicos. A cada paso, los pistones de las articulaciones de sus rodillas emitían una nube de vapor blanco. Matt Shwesi. El líder del gimnasio de Ciudad Bermellón también es el guardián de este lugar infernal. Se acercó a Crimson, mirando al joven intruso con una sonrisa cruel. Tenía un cigarro apagado en la boca y jugueteaba con una moneda de oro en la mano. ¿El mocoso de Pueblo Paleta? La voz del teniente Surge era profunda y resonante, como el preludio de una tormenta. Escuché que tienes 2 Pokémon anormales. Un Pikachu que come personas y un bicho que puede evolucionar. Giró la cabeza y miró a Pikachu en la jaula. Este tipo de cosas. Si se introducen en el generador central, deben durar aproximadamente un mes. De repente, Mazisi se inclinó hacia Quijón, su rostro grande y áspero casi tocaba la nariz de Quijón y sus ojos revelaban un brillo feroz. Entrégalos y dame el control. Puedo darte una muerte rápida, para que no te conviertas en uno de esos inútiles y babosos de afuera. Crimson levantó la cabeza. Incluso bajo la luz brillante y la amenaza, sus ojos permanecieron tan tranquilos como un estanque estancado. He oído que tú también eres un hereje. La voz carmesí no era fuerte, pero era claramente audible en la sala de interrogatorio vacía. Matt Shwesi quedó paralizada. En ese instante, el aire en la sala de interrogatorios pareció congelarse. Los guardias a su alrededor empuñaron sus armas instintivamente, con sudor frío corriéndoles por la frente. Nadie se había atrevido jamás a pronunciar esas 2 palabras delante del tirano relámpago. ¿Qué dijiste? Maslow entrecerró los ojos y golpeó ligeramente la moneda de oro con el dedo. Capítulo 26. Consigue la tercera insignia. Xiaoxia me envió. Crimson miró directamente a esos ojos asesinos. Dijo que, aunque eres un lacayo de la Alianza, también eres un loco que intenta luchar contra esas cosas. Con un ruido metálico. La moneda de oro aterrizó sobre la mesa y giró continuamente sin caerse. Mazisi hizo una pausa por unos segundos. Entonces, de repente, se estalló en una risa salvaje. Ja 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 ja. Bien. Muy bien. Las risas retumbaron en las ventanas de la sala de interrogatorios. Agitó la mano bruscamente y les gritó a los guardias, aún aturdidos: fuera de aquí. Apaguen las cámaras. A cualquiera que escuche a escondidas, lo meteré en un rayo como detonador. Los guardias, como si les hubieran concedido el indulto, salieron corriendo de la habitación.
La puerta de hierro se cerró de golpe. La risa maníaca en el rostro de Ma Xuesi desapareció instantáneamente, reemplazada por un profundo cansancio y tristeza. Extendió la mano y agarró su brazo izquierdo, que parecía un brazo fuerte y musculoso. Hacer clic. Con un fuerte crujido, literalmente le arrancó el brazo. Era un brazo biónico increíblemente realista. Bajo esa piel simulada, en lugar de hueso, yacía una masa de carne carbonizada y putrefacta, retorciéndose y visiblemente dañada. Era el resultado de la erosión prolongada causada por una energía eléctrica extremadamente intensa. Pequeño mocoso, eres muy inteligente. Sí, soy un traidor, pero no tuve elección. Mascherano se arrojó el brazo protésico sobre la mesa y señaló su hombro podrido y la parte inferior del cuerpo mecanizada. Este es el precio. Hace 3 años, intenté volar el lugar de incubación de esa cosa subterránea en el puerto de Cuye. ¿El resultado? Todos mis hombres murieron, y me convertí en un desastre grotesco. La alianza me suturó a la fuerza al núcleo de una bestia trueno mimética. Mi corazón dejará de latir en cuanto salga de esta zona de alta radiación. Solo puedo sobrevivir absorbiendo electricidad. Sacó un objeto parecido a una batería de su bolsillo, se lo metió en la boca como si fuera un caramelo, lo masticó y mostró una expresión de dolor pero a la vez de satisfacción en su rostro. ¿Esa gente de las baterías de afuera? Es solo una fachada para la alianza. En realidad, están muy contaminados y no tienen salvación. Los estoy convirtiendo en baterías para que al menos puedan alimentar esta fábrica y mantener el sello de abajo. Crimson miró al hombre mitad humano, mitad máquina frente a ella. En este mundo, las fronteras entre el bien y el mal se han difuminado desde hace mucho tiempo. Maslow empleó los métodos más crueles para oponer la resistencia más impotente. ¿Qué quieres que haga? Preguntó Crimson. Comercio. MT. Surge se colocó de nuevo el brazo protésico, con la mirada fija. ¿Quieres la insignia de la hoja? Claro. Está en el reactor central. Pero el reactor central salió de control. La Alianza envió recientemente un material de primera calidad, que se convirtió a la fuerza en una fuente de energía central. Esa cosa es demasiado poderosa. Ni siquiera yo puedo controlarla. Si no nos ocupamos de ella, esta fábrica explotará tarde o temprano, y entonces el verdadero monstruo subterráneo despertará. Señaló el suelo bajo sus pies. Ayúdame a destruir el dispositivo central y liberar ese material. La placa es tuya, y es de fábrica. Se convierte en polvo. Hacer un trato. Media hora después, en el tercer sótano de la fábrica. Este es el verdadero corazón del infierno. La corriente eléctrica en el aire se había materializado, arcos azules de electricidad reptando como serpientes por las paredes y tuberías. Enormes turbinas rugían ensordecedoramente, suministrando continuamente calor geotérmico y electricidad a un enorme recipiente de vidrio en el centro. Red y Maslow se esconden en las sombras del taller de reparación de tuberías. Justo ahí. Mascher señaló el enorme frasco de vidrio que podía contener una ballena. El frasco estaba lleno de un líquido amarillo brillante. Y en el centro del líquido, flotaba una criatura enorme. Ese era un dragón eléctrico mimético especie gigante. Medía 10 metros de altura, y su piel, antes lisa, ahora estaba repleta de docenas de horribles tubos negros que consumían su energía frenéticamente. En la punta de su cola, la gema roja que debería haber brillado, se había hinchado hasta alcanzar el tamaño de un corazón, latiendo con una luz negra cegadora. Lo que más impresionó a Crimson fueron sus ojos. A pesar de ser atravesado por innumerables tubos y soportar el dolor insoportable de que le extrajeran la médula en vida, el dragón eléctrico mantuvo los ojos abiertos. No había locura en esos ojos, ni el salvajismo propio de las criaturas miméticas. Solo súplicas y lágrimas interminables. Todavía conserva la conciencia. Está llorando. Este dragón eléctrico. La voz de Crimson tembló levemente. ¿No es una especie mimética? Era normal cuando lo entregaron, dijo el teniente Surge apretando los dientes. La alianza le inyectó el factor Gula, lo que forzó su mutación. Ahora es un reactor nuclear viviente. Hagámoslo. Si alargamos esto más, se descontrolará por completo y moriremos todos. Mascherano levantó su cañón de demolición pesado modificado, apuntando con el cañón a un conjunto de cadenas que había encima del frasco de vidrio.
Yo cortaré la tubería de energía, tú te encargarás de romper las cadenas. Crimson respiró profundamente y agarró firmemente el cuchillo de deshuesar en su mano. Pikachu, ¿estás listo? Pikachu. Pikachu se posó en el hombro de Crimson, con la mirada fija en el enorme dragón eléctrico. Siendo de tipo eléctrico, podía sentir la vasta y dolorosa energía que emanaba del cuerpo del otro. Era el dolor de ser retorcido a la fuerza superior. Auge. Maslow disparó primero. El proyecto explosivo impactó con precisión en el nudo de la cadena, en la parte superior del frasco de vidrio, y explotó en una ráfaga de fuego. El enorme frasco de vidrio se sacudió violentamente y se agrietó. La alarma sonó instantáneamente en todo el sótano. Ataque enemigo. Protejan el núcleo. Innumerables guardias mecánicos salieron de las puertas ocultas en la pared, sus rayos láser rojos tejiendo una roja. Olvídate de la chatarra. Yo me encargo. Con un rugido, las piernas mecánicas de Maslow expulsaron vapor a alta presión, impulsándolo como un tanque humano hacia los guardias. Rió como un loco, agarrando a un soldado mecánico con una mano y partiéndolo en dos. Crimson aprovechó la oportunidad de precipitarse hacia el fondo del frasco de cristal. El dragón eléctrico lo vio. Un destello brilló en sus enormes ojos y su boca se abrió levemente, exhalando una serie de burbujas. Ayuda. Ayuda. Su corazón carmesí se encogió de arrepentimiento. Saltó a la base del frasco de vidrio y hundió el cuchillo deshuesador que tenía en la mano en las tuberías negras de transmisión de energía. PFF. La tubería se rompió y una corriente de alto voltaje y una solución nutritiva amarilla brotaron, empapando por completo a rojo carmesí. Un dolor agudo lo recorrió al instante, pero apretó los dientes y continuó atacando con el cuchillo. 1, 2, 3. Cuando la tubería se rompió, la luz en el ojo del dragón eléctrico se hizo cada vez más brillante. Comenzó a tener dificultades. Rugido. Un rugido reprimido durante mucho tiempo atravesó el vidrio y el líquido, sacudiendo todo el sótano. Hacer clic. El frasco de vidrio finalmente no pudo soportar la presión desde adentro hacia afuera y se rompió con un fuerte estruendo. Un torrente amarillo, que arrastraba fragmentos de vidrio, barrió las llamas carmesí. En ese instante, el dragón eléctrico obtuvo su libertad. Flotaba en el aire, con sangre aún brotando de las tuberías rotas de su cuerpo, pero no atacó a Crimson. Levantó la cabeza, y la gema de su cola estalló con una luz blanca deslumbrante. Esa es una señal de sobrecarga. Se autodestruirá, llevándose consigo al infierno la fábrica que lo tiene prisionero. Corre. Esta cosa va a explotar. Mathis tocó al último guardia, corrió, agarró el carmesí del suelo, lo metió debajo de su brazo y corrió salvajemente hacia la salida. Pikachu. Crimson gritó. Pikachu se transformó en un rayo amarillo y saltó sobre el hombro del teniente Surge. Regresar, el área central detrás de él se transformó en un sol blanco. La onda expansiva, como una mano invisible, los impulsó hacia el hueco del ascensor. El teniente Surge activó los propulsores de su espalda y, una fracción de segundo antes de que las llamas lo envolvieran todo, emergió a la superficie, rojo carmesí. La explosión duró 5 minutos completos. Un enorme cráter se derrumbó en el suelo del puerto de Kuye, y la pecaminosa fábrica de tortura eléctrica quedó completamente envuelta en llamas. La lluvia sigue cayendo. Pero esta vez, el agua de lluvia ya no olía a quemado, sino que traía una frescura refrescante que lo arrastró todo. El borde de las ruinas. Maslow se apoyó en una pérdida de hormigón rota, jadeando con dificultad. Su pierna protésica estaba gravemente dañada y emitía humo negro. Su brazo biónico también había desaparecido, dejando al descubierto solo su hombro carbonizado y podrido. Tos, tos. Esto es jodidamente increíble. Mascher escupió un montón de saliva ensangrentada y sacó una placa de su bolsillo. Era una insignia de color naranja, con forma de rayo, que irradiaba una ligera calidez. Tómalo. Le arrojó la insignia a Crimson. Esta es la insignia de la hoja caída. También es lo último que dejó el dragón eléctrico. Crimson atrapó la insignia. Objeto insignia de hoja marchita, núcleo de sobrecarga. Nota: este cristal se extrae de las cenizas de un Amaros mímico tras su autodestrucción.
Llevarlo aumenta considerablemente la potencia de los movimientos de los Pokémon de tipo eléctrico, pero también conlleva el riesgo de perder el control en cualquier momento. Número actual de insignias 3, 8. ¿Y tú? Preguntó Crimson. ¿Y? Maslow sonó y miró las ruinas aún en llamas detrás de él. La fábrica ha desaparecido y mi misión ha terminado. El monstruo subterráneo aún no ha despertado, pero la Alianza pronto enviará gente a limpiar el lugar. Necesito encontrar un lugar donde esconderme por un tiempo. Se puso de pie con dificultad y con la única mano que le quedaba se dio una palmadita en el hombro enrojecido. Chico, esto no me sirve de nada. Cógelo y dale una bofetada a la Alianza por mí. Dígale a Ash y a Oxia que las cuentas en el puerto de Kuye están saldadas. Después de decir eso, el hombre con forma de montaña se dio la vuelta, arrastrando su cuerpo destrozado, y desapareció bajo la lluvia. Crimson observó su figura mientras se alejaba, agarrando firmemente la insignia en su mano. Pikachu, posado en su hombro, observaba las ruinas con una mirada menos feroz y más silenciosa. Parecía aún saborear la última mirada de Amaros. La lluvia comenzó a caer, cada vez más fuerte, lavando las manchas de sangre de esta ciudad pecadora. Crimson se bajó el ala del sombrero y se giró para caminar hacia la oscuridad. Capítulo 27. El banquete de fantasmas en el Santa Ana. El incendio en el puerto de Kuye se fue apagando poco a poco bajo la lluvia, pero el olor acre de quemado seguía presente en el aire. Red estaba de pie en las sombras del muelle, agarrando un sobre negro con letras doradas en relieve. Lo había encontrado en la casa de seguridad abandonada del teniente Surge. El sobre no tenía matasellos, solo una línea de escritura cursiva en tinta oscura, color rojo sangre. A los supervivientes el Saint-Anne zarpa esta noche. Traigan a sus bestias más fuertes, y el ganador se lo lleva todo. Esto no es solo un billete de barco, sino un pase para escapar del bloqueo masivo de la ciudad de Kurenai. En el mar, un enorme crucero de lujo yacía anclado en silencio. Brillantemente iluminado y resplandeciente, presentaba un contraste grotesco con la ciudad, oscura y sepulcral, que se alzaba a sus espaldas. Pero Crimson notó con atención que la línea de flotación del barco era anormalmente profunda, como si los camarotes no albergaran turistas, sino toneladas de cadáveres. Vamos. Crimson se bajó el ala del sombrero, ocultando la cautela en su mirada. Pikachu se posó en su hombro, con sus ojos negros y abismales fijos en el barco, y un gruñido bajo e inquieto escapó de su garganta. Lo olió. El barco exudaba un aroma empalagoso, más repulsivo que la carne podrida. En el momento en que Crimson pisó la cubierta, sintió como si hubiera entrado en una bodega de hielo gigante. No había música ni aplausos. La cubierta estaba repleta de cientos de entrenadores, pero reinaba un silencio sepulcral. Todos llevaban máscaras de todo tipo: payasos, demonios, esqueletos. Mantenían una distancia prudencial absoluta, con las manos apoyadas en los orbes del nido de sangre en la cintura, y la mirada escudriñando a su alrededor como lobos hambrientos a través de los agujeros de sus máscaras. A sus pies yacían todo tipo de Pokémon de formas extrañas. Un Dudulí de 3 cabezas se picoteaba sus propias plumas. Su carne estaba destrozada y ensangrentada. Una criatura monstruosa había desarrollado 2 brazos marchitos y se retorcía nerviosamente. Sí. La guía ilustrada en mis brazos vibró levemente. Galería de imágenes realistas. Análisis ambiental, Santa Ana. Advertencia: este barco no es un ferry de pasajeros con destino a Golden City, sino una placa de Petri en movimiento. Concentración ambiental actual extremadamente opresiva. Se detectaron múltiples reacciones energéticas de nivel OR. Recomendación: no te quites la máscara ni revelas a tu Pokémon normal. Quijon sacó tranquilamente de su mochila una máscara de gas que había recogido al costado del camino y se la puso en la cara. Distinguidos invitados, bienvenidos a bordo del barco. Una voz elegante y suave surgió de repente del altavoz del tejado del barco, resonando en el silencio sepulcral de la noche. Soy su capitán. Esta noche, navegaremos hacia las profundidades del mar para celebrar una ceremonia sagrada de selección. La regla es simple: esta nave se está quedando sin combustible. Necesita un alma de alta calidad para impulsarla. Hacer clic. Los reflectores que rodeaban la cubierta se apagan repentinamente, dejando solo un resplandor rojo pálido proveniente del interior de la cabina. Los últimos 10 supervivientes recibirán el derecho a viajar a la ciudad dorada Y, un gen perfecto otorgado divinamente.
Ahora veis el banquete. Apenas terminó de hablar cuando la cubierta bajo sus pies se abrió de repente. Auge. Antes de que cientos de entrenadores pudieran reaccionar, cayó en la enorme bodega de carga que se encontraba debajo cuando el piso se derrumbó. En el instante de ingravidez, Crimson se agarró al borde de la barandilla. Pikachu. La figura amarilla saltó ágilmente sobre su hombro, y la electricidad en su cola se encendió instantáneamente, iluminando la escena de abajo. Infierno. La bodega de carga inferior era una arena gigantesca. Antes de que los entrenadores caídos pudieran siquiera recuperar el equilibrio, las puertas que los rodeaban se abrieron. Innumerables Rattata y Arbok hambrientos, imitando a los demás, surgieron como una marea. Al instante se oyeron gritos, desgarros y crujidos de huesos. Ayuda. No quiero morir. Déjenme salir. Tengo dinero. Tengo un indulto de la Alianza. Un hombre con una máscara de payaso golpeaba frenéticamente una pared metálica lisa. Al instante siguiente, un alakazam con rostro humano apareció detrás de él, clavándole fácilmente una cuchara en la nuca y extrayendo un trozo de tejido cerebral como si se tratara de un cono de helado. Crimson saltó sobre una viga y observó fríamente el matadero que se encontraba debajo. Esto no es una pelea, es alimentación. En ese momento, su mirada se vio atraída por una escena en la esquina. Al borde del caos, una criatura pequeña y delgada se acurrucaba entre varias jaulas de hierro. Ese es un Eevee. Pero parecía que sufría un gran dolor. Su cuerpo se encontraba en un estado extremadamente inestable, su pata izquierda se hinchó repentinamente y le salieron escamas, su oreja derecha se convirtió en un material carbonizado, similar a las llamas, y luego se pudrió y se recompuso rápidamente. Fue un experimento fallido. Un poderoso cerdo lo vio, sonriendo maliciosamente mientras levantaba su puño, con la intención de aplastar a la pequeña criatura. Eevee tembló y lanzó un grito desesperado. No huyó, porque sus extremidades, cada vez más deformadas, no soportaban su cuerpo. Pero en sus grandes ojos llenos de lágrimas, se adivinaba una desgarradora y desesperada voluntad de vivir. No quería morir. Aunque vivir fuera tan doloroso. Su corazón carmesí se encogió de arrepentimiento. Esa mirada. Es exactamente la misma que la de Caterpie en aquel entonces. Pikachu, ataque rápido. Quijote saltó desde la vida, el cuchillo de Desuesar que tenía en la mano dibujó un destello frío en el aire. Pikachu se transformó en un rayo, llegando primero a pesar de estar detrás. Chisporrotear. Antes de que el puño de Aoli pudiera aterrizar, fue cortado por una espada de rayo negro. Rugido. Aoli miró con incredulidad su brazo amputado. Antes de que pudiera gritar, Crimson ya había caído al suelo, con el cuchillo de su esador atravesándole la garganta con precisión. PFFT. El enorme cuerpo se estrelló contra el suelo. Sin detenerse, Crimson dio la vuelta y reconoció a Eevee. En el momento en que hicieron contacto, se sintió como si abrazara una bola de lava hirviente, pero también como si sujetara un bloque de hielo. Los genes de Ibu chocaban violentamente, y el dolor insoportable era suficiente para volver loca a cualquier criatura. Ten paciencia. Red dijo en voz baja, sacó un estabilizador que le había quitado al teniente Surge de su mochila y se lo metió en la boca a Ibrahimovic. Ibrahimovic quedó atónito. Observó al humano con una máscara de gas que tenía frente a él, sintiendo el calor que emanaba de ese brazo fuerte. En esta cabaña llena de malicia y matanza, era la primera vez que alguien no lo trataba como basura o comida. Pero yo. Dejó escapar un grito débil, la frecuencia de las distorsiones de su cuerpo disminuyó ligeramente y se acurrucó obedientemente en el abrazo carmesí. Pokédex verdadera pistas de captura. Objetivo EEB imitador colapso genético. Estado extremadamente peligroso / extremadamente dependiente. Descripción es una creación fallida, inyectada a la fuerza con todas las piedras de evolución en polvo. Cada respiración que toma es un tormento evolutivo. Pero precisamente por eso, posee un potencial infinito. Qué cosita más lamentable, murmuró Crimson para sí mismo, mientras su intención de matar se hacía cada vez más fuerte. Miró hacia la llamada cabina del capitán, en el extremo más alejado de la bodega de carga. Había allí una atmósfera oscura y nauseabunda. Pikachu, despeja el camino. Pikachu. Un hombre, un ratón y un Eevee luchan en un sangriento campo de batalla.
Cualquier imitador de Pokémon que se interpusiera en su camino, ya fuera un Snorlax que devoraba a su entrenador o un Maubat con dientes afilados, era reducido a pedazos por el rayo negro y el cuchillo de su esador oxidado. 10 minutos después. Crimson abrió de una patada la puerta de la cabina del capitán. No hay ningún capitán humano dentro. Solo había una gran esfera de color morado oscuro flotando en el aire. Mimetismo Gengar. Ocupaba toda la habitación, con su enorme boca casi abriéndose hasta el techo. No contenía lenguas, sino innumerables rostros agonizantes y quejumbrosos de almas humanas. Esta nave nunca fue pilotada. Era una nave fantasma creada por este Gengar. Ah, ¿sí? Un ratón subió hasta aquí. Gengar soltó una serie de risas espeluznantes. Entrégame ese EB. Es mi postre. A la mierda tu postre. Crimson no desperdició ninguna palabra. Sacó de su mochila el último regalo que MS le había dado, una pequeña bomba de plasma modificada. Pikachu. Enciende el fuego. De repente, Red arrojó la bomba a la boca abierta de Gengar. Un destello de burla brilló en los ojos de Gengar mientras intentaba desdibujar su forma para evadirlo. Pero Pikachu es más rápido. Pikachu. Un rayo dorado, imbuido del poder del emblema de la hoja marchita, tocó la bomba en el aire antes de que pudiera impactar. Aumento. La estrecha cabina del capitán se transformó instantáneamente en un infierno. El campo de fuerza de temperatura ultra alta generado por la explosión de plasma bloqueó instantáneamente la habilidad Hoyoification de Gengar. ¡Ah! Gengar dejó escapar un grito estridente cuando las almas que había devorado se dispersaron en la explosión, y su cuerpo se desinfló rápidamente y se quedó como un globo. Pero eso no es suficiente. La explosión provocó una reacción en cadena. Justo debajo se encuentra la central eléctrica de Santa Ana. Regresar, todo el barco empezó a inclinarse violentamente, las llamas se dispararon hacia el cielo y los gemidos del acero retorciéndose ahogaron todos los gritos. Saltar. Red abrazó fuertemente a Eve, le rugió a Pikachu y destrozó el ojo de buey de la cabina del capitán. El viento aullaba. Abajo está el mar oscuro y frío. Crimson ajustó su postura en el aire, girando su espalda hacia abajo para proteger firmemente a los dos pequeños en sus brazos. Estallido. El agua helada del mar lo tragó todo al instante. No sé cuánto tiempo pasó. Quijote sintió que la sensación debajo de ella cambiaba de un líquido que fluía a una grava áspera. Tosió un bocado de agua salada del mar y luchó por darse la vuelta. Este es un páramo sin nombre. A lo lejos, el otro magnífico barco de Santa Ana, partido en dos, se hundía lentamente hasta el fondo del mar. Las llamas iluminaban la mitad del cielo, como un gran funeral. ¿Pikachu? Pikachu estaba empapado y sacudía vigorosamente el agua de su pelaje. Crimson bajó la cabeza. Aunque el bebé en mis brazos seguía temblando, su respiración se había vuelto mucho más regular. Abrió sus grandes ojos, miró a Red y luego sacó su lengua, aún algo deformada, para lamer suavemente la herida en su cara. Sobrevivieron. Crimson yacía en la playa, mirando el cielo nocturno iluminado por la luz del fuego, y sacó la insignia de hoja muerta con forma de rayo de su bolsillo. Este es el tercero. Esta es también su tercera declaración de guerra contra este mundo desordenado. Se necesitan 5 más. Crimson agarró la insignia con fuerza y sus ojos se afilaron como cuchillas a la luz del fuego. Vamos a Aster Town. Ese lugar que entierra innumerables almas, y también la verdad final. Capítulo 28. La Torre de los Muertos en Pueblo Lavanda. La ciudad de Ziyuan estaba envuelta en un crepúsculo eterno. Crimson se encontraba a la entrada del pueblo, contemplando la ciudad que se extendía ante él, sumida en un aura de muerte. Todos los edificios eran de un blanco grisáceo, como lápidas, sin una sola ventana que dejara entrar la luz. Las calles estaban desiertas, salvo por alguna que otra brizna de niebla púrpura, como almas errantes y solitarias. No había viento, pero se podía oír débiles sollozos que se filtraban por las grietas de cada ladrillo de piedra. Guía realista Análisis ambiental, Aster Town. Advertencia: esta ciudad está construida sobre una enorme fosa común. Decenas de miles de Pokémon muertos yacen enterrados debajo, y su resentimiento se ha fusionado en una especie de conciencia colectiva. Regla 14 en Pueblo Lavanda, no respondas a ninguna voz que te llame. No confíes en ninguna persona familiar que veas.
Al anochecer, nunca abandonas un lugar iluminado. Nivel de peligro actual extremadamente alto. El bebé en mis brazos se acurrucó aún más. Aunque el estabilizador había suprimido temporalmente el colapso genético, sus grandes ojos aún reflejaban dolor. Su cuerpo se estremecía cada pocos minutos, y se podía distinguir vagamente energías de diferentes colores fluyendo bajo su pelaje. Los 8 elementos fuego, agua, trueno, hielo, hierba, oscuridad, psíquico y hada, libraban una brutal batalla dentro de su cuerpo. Aguanta ahí. Red susurró palabras de consuelo, acariciando suavemente el pelaje desordenado de Eve con sus dedos. Al mirar al anciano ahora loco, Fuji respiró profundamente y entró en esta ciudad desolada. Se oían pasos por la calle vacía, cada uno como el golpeteo de la tapa de un ataúd. Las paredes de los edificios a ambos lados estaban cubiertas de letras negras y torcidas. Están de vuelta. Sin duermas. Huye al oír que te llaman. Algunos de estos escritos fueron hechos con carbón, mientras que otros estaban claramente hechos con sangre. Sin detenerse, Crimson se dirigió directamente al centro de la ciudad. Allí se alzaba una colosal torre de 7 pisos, construida íntegramente en obsidiana, con la cima envuelta en una perpetua niebla púrpura. La torre estaba cubierta de relieves densos de calaveras, con las cuencas de los ojos huecas, pero dando la ilusión de estar siendo observada. Torre Pokémon. Esta torre no fue construida para conmemorar a los muertos, sino para reprimirlos. Crimson caminó hacia la torre y contempló la inquietante entrada. A ambos lados de la puerta, una antorcha ardía con una llama azul fantasmal, cuya luz iluminaba una línea de palabras sobre la puerta. A los difuntos se les prohíbe la entrada. Se recomienda a los vivos proceder con precaución. Pikachu. El Pikachu en su hombro emitió un gruñido de advertencia. Su saco eléctrico tembló levemente, no de miedo, sino de emoción. Como imitador, podía percibir la vasta y caótica energía dentro de la torre, una colección de innumerables no muertos, lo que para él era un festín inimaginable. No hagas nada imprudente. Crimson bajó la cola inquieta. Esto no es para que lo comas. Al empujar la pesada puerta de piedra, salió un frío helador que calaba hasta los huesos. No había escaleras dentro de la torre, solo una rampa en espiral que ascendía. Cada pocos metros a lo largo de las paredes había una lámpara de hueso que no quemaba aceite, sino llamas de alma comprimidas que emitían un resplandor verde fantasmal. El suelo no era de piedra, sino una alfombra de innumerables huesos blancos. Cada paso producía un crujido que rechinaba los dientes. Guía de la estatua. Verdadera advertencia. Se detectó una gran cantidad de formas de vida no físicas. Objetivo mímico / fantasmal. Espectro fantasmal. Hábitos. Viven como parásitos del resentimiento de los Pokémon muertos, alimentándose del miedo de los vivos. Canrear tus miedos más profundos y materializarlos. Sugerencia. Mantén la estabilidad emocional. Cuanto más fuerte es el miedo, más real parece. Crujido. Un extraño sonido de fricción provenía de la pared, como si algo se retorciera en las grietas de la piedra. Inmediatamente después, una nube de niebla púrpura se filtra desde la pared y lentamente se condensa. Ese es un Gastly. Sin embargo, carecía del cuerpo esférico de un Gastly normal, y en su lugar exhibía una niebla fluida y amorfa. En el centro de esa niebla púrpura, se distinguía vagamente un rostro humano distorsionado, el rostro de un humano que había devorado en su vida anterior. Carmesí. Habló con la voz ronca y entrecortada, como si innumerables personas susurraran al mismo tiempo. Por fin. Llegaste. El rostro fue cambiando poco a poco hasta adquirir una apariencia familiar. Hanako. La verdadera madre carmesí, la madre del mundo original. Una suave sonrisa adornó su rostro mientras extendía la mano, como para acariciarle la mejilla. Mamá te extraña mucho. ¿Por qué no vienes a casa? Sus dedos de color rojo brillante se clavaron en su palma y la sangre comenzó a brotar. Él sabía que era falso. Pero esa cara, esa voz, ese tono cálido. Todo es verdad. Esto es lo que hace que Gastly sea tan aterrador. No inventa mentiras. Simplemente extrae la verdad que anhelas más profundamente en tu corazón y te la muestra. Vuelve. Mamá preparó tu plato favorito. Hanako se acercó cada vez más, sus ojos llenos de amorosa bondad. Justo cuando sus dedos estaban a punto de tocar sus mejillas sonrojadas. Rollo. De repente, Crimson levantó la cabeza, sus ojos no estaban llenos de calidez, solo de una gélida intención asesina.
Mi madre está muerta. Apretó con fuerza el cuchillo de su esador y cortó la niebla púrpura. La espada atravesó el cuerpo ilusorio y Ghastly dejó escapar un grito agudo antes de desintegrarse instantáneamente en innumerables fragmentos y desaparecer en el aire. Galería de imágenes realistas. Muerte confirmada. Lo que cortaste no era un monstruo, sino tu propia obsesión. Crimson envainó su espada, respiró profundamente y continuó hacia arriba. La segunda capa. La tercera capa. Cada piso está custodiado por diferentes fantasmas. Algunos se transforman en compañeros muertos, otros en gritos antes de morir, y otros son simplemente una masa indistinta de miedo. Pero la espada carmesí fue cortada de un solo golpe. Su espada estaba manchada con una ilusión sangre, una sustancia formada a partir de fragmentos de almas. Con cada fantasma que mataba, el cuchillo de su esador se afilaba más y runas misteriosas comenzaban a aparecer en su filo. Esta espada está evolucionando hacia un arma que mata almas. Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Capítulo 29. Silveon. El sexto piso. El paso que teníamos delante se ensanchó de repente. Ya no es una estrecha rampa en espiral, sino una enorme sala circular. En el centro de la sala flotaba un enorme capullo morado. La superficie del capullo estaba cubierta de relieves que simulaban rostros humanos, cada uno contorsionado como si gritara en silencio. En la parte superior del capullo, Crimson vio una figura familiar. Ese era un Gengar. Pero su tamaño era anormalmente grande, alcanzando los 3 metros de altura. Su cuerpo no era gaseoso, sino semisólido, exhibiendo un extraño estado entre sólido y neblina. Lo más inquietante eran sus ojos, no el rojo característico de Gengar, sino un dorado intenso. Sus pupilas reflejaban innumerables almas retorcidas que luchaban en su interior. Guía ilustrada. Verdadera advertencia. Calamidad de nivel OR. Gengar mimético, especie sellada del milenio. Descripción: no es un Gengar cualquiera, sino una colección de todo el resentimiento que ha devorado la fosa común. Posee habilidades de regeneración casi inmortales. Mientras la torre siga en pie, puede resucitar indefinidamente. Debilidad: cortar su conexión con la torre. El capullo púrpura. Humanos. Gengar habló con una voz profunda y atronadora. Otro sacrificio entregado en nuestra puerta. Abrió lentamente la boca, revelando no una lengua, sino un agujero negro sin fondo del que innumerables manos pálidas y huesudas se extendían y agarraban frenéticamente el carmesí. Pikachu, 100.000. Etc. De repente, sonó una voz envejecida, interrumpiendo la orden de Crimson. Desde lo más profundo del salón emergió un anciano encorvado. Vestía una túnica monástica andrajosa y se apoyaba en un bastón de hueso. Su cabello y barba eran de un blanco mortal, y su piel estaba tan marchita como la de un cadáver seco. Lo más inquietante era la parte inferior de su cuerpo. De cintura para abajo, su cuerpo se volvía gradualmente transparente, y se podía ver claramente los contornos de sus huesos y órganos internos. Se está convirtiendo en un fantasma. Viejo Fuji. Crimson agarró con fuerza el cuchillo de deshuesar. El anciano levantó la cabeza y un destello de claridad brilló en sus ojos nublados. Soy yo. Pero ya no soy yo. Sonrió irónicamente y señaló al Gengar que flotaba en el aire. Esta es mi creación. Para reprimir el resentimiento bajo la torre, le di la mitad de mi alma. Ahora es la guardiana, y yo soy la llave. Xiaoxia me pidió que viniera de buscarte. Red fue directo al grano. Dijo que hay una manera de estabilizar los genes de Ibrahimovic. La mirada del anciano se posó en el tembloroso Eve en los brazos carmesí, un destello de lástima brilló en sus ojos. Pobre niño, lleno de todas las posibilidades, pero incapaz de elegir ningún camino. Suspendió y sacó un cristal transparente del tamaño de un puño de su bolsillo. El cristal contiene un arco iris de colores, cada color representa una forma diferente de poder evolutivo. Objeto: cristal de alma completo. Descripción: extraído de las almas puras de 1000 Pokémon. Puede neutralizar cualquier energía caótica y guiar la evolución en la dirección correcta. Tómalo. El anciano Fuji le entregó el cristal a Crimson y le dijo: pero recuerda, la evolución es solo el comienzo. La verdadera estabilidad requiere su propia voluntad para elegir. Crimson tomó el cristal y el cálido toque lo sobresaltó. Esto no es algo malo. Es una bendición condensada de innumerables almas que se ofrecieron voluntariamente como sacrificios. Gracias.
De nada. El anciano Fuji empresario con la cabeza. Le debo a Xia. Sus hermanas. También hicieron sacrificios aquí. Se giró y miró al hangar. Ve al séptimo piso. Allí encontrarás la flauta de hueso que dejé. Tópala y podrás apaciguar temporalmente el resentimiento de la torre. En cuanto a mí, el anciano esbozó una sonrisa amarga y su cuerpo se volvió aún más translúcido. No hay esperanza. El día que me convierta en fantasma será el día en que esta torre se derrumbe. Así que date prisa. Termina tu viaje antes de eso. Crimson afirmó en silencio. Pasó por alto al hangar flotante y se dirigió hacia la entrada al séptimo piso. El hangar no lo detuvo, sino que le dirigió a Crimson una mirada profunda con sus ojos dorados. En esa mirada, Crimson vio una emoción compleja: deseo, celos y alivio. El séptimo piso. Aquí no hay monstruos ni fantasmas. Solo había un altar sencillo, sobre el cual reposaba una flauta de hueso hecha con huesos de dedos humanos. Crimson cogió la flauta de hueso y sintió el calor persistente de su cuerpo sobre ella. Estos no son los huesos del viejo Fuji. Este es su hijo. Para crear esta flauta que pudiera calmar las almas de los muertos, sacrificó a la persona que más amaba. Crimson colgó la flauta de hueso en su cintura y luego presionó cuidadosamente el cristal del alma sobre la frente de Ebe. Zumbido, un estallido de luz de 7 colores se estalló instantáneamente. El cuerpo de Ibrahimovic comenzó a temblar violentamente y toda la energía caótica fue guiada a la fuerza y convergió en una sola dirección. Eso es. Pero yo. Ibu abrió los ojos y, por primera vez, no había dolor en esos grandes ojos, solo un afecto puro y profundo por el color carmesí. Tomó una decisión. Eligió el tipo de hada. Eligió a la única persona en este mundo oscuro que alguna vez le había dado calor. La luz se desvaneció. Un silbeón rosado con tentáculos en forma de cinta apareció en los brazos de Crimson. Pero es diferente de un silbeón normal. Sus tentáculos son más largos y delgados, y no terminan en arcos, sino en cuchillas afiladas. Su cuerpo tiene una silueta casi humana, con extremidades esbeltas y pliegues peludos en el pecho que recuerdan a un vestido de Lolita. Lo más extraño es su rostro, aunque todavía está en forma de bestia, la disposición de sus rasgos faciales comienza a parecerse a la de una niña humana. Pokédex: verdadera evolución completa. Mimetismo, silbeón obsesivo. Atributo hada / fantasma. Especialización. Características: evolucionó a partir del deseo de ser amado. Verterá todo su afecto, de forma distorsionada, en un solo objeto. Es extremadamente posesivo y agresivo. Advertencia: ha empezado a humanizarse. Por favor, prepárense. Silbeón levantó la cabeza y miró a Scarlett con sus grandes ojos llorosos. Entonces, estiró sus patas delanteras. No, ya no eran patas, sino dedos delgados con hojas afiladas y acarició suavemente sus mejillas carmesí. Pero yo. Su voz cambió. Ya no era el grito de una bestia, sino que tenía un matiz de la inocencia infantil de una niña. Quijón quedó paralizado. ¿Esta maldita autoconciencia ha evolucionado? En ese momento, Pikachu en mi hombro se erizó. Miró fijamente al monstruo rosa, cuya bolsa eléctrica parpadeaba salvajemente. Picacaca. Pikachu apartó la mano de Silbeón con su pata y luego frotó su cara contra la mejilla roja de Silbeón de manera dominante, como si afirmara su dominio. Silbeón entrecerró los ojos y su cinta rosa se levantó instantáneamente, con el extremo en forma de cuchilla apuntando a Pikachu. Pero yo. Esa voz estaba llena de malicia. Carmesí. Otro chico problemático. Jóvenes. El anciano le gritó de arrepentimiento. Si vas a Ciudad Dorada, ten cuidado con esa mujer. Es un verdadero monstruo, más aterrador que cualquier cosa en esta torre. Ella no pertenece aquí. Crimson hizo una pausa, pero sin darse cuenta de la vuelta, simplemente saludó. Sabía. Abandone la torre Pokémon. La ciudad de Ziyuan permanece envuelta en un crepúsculo eterno. Pero Crimson sintió que sus pasos eran mucho más ligeros. Miró hacia el oeste. Al borde de aquellas capas de niebla, se vislumbraba tenuemente la silueta de una metrópolis moderna. Los rascacielos se alzaban imponentes, e incluso desde la distancia, se percibía una escalofriante fluctuación de energía espiritual. Ciudad Dorada. El territorio de la reina con superpoderes, Sabrina. Del mes próximo.
Capítulo 30. La prisión psíquica de la ciudad dorada. No hay gravedad en Golden City. O más bien, las reglas físicas aquí han sido reescritas a la fuerza por alguna voluntad tiránica. En el momento en que Quijón pisó el borde de la ciudad, su primera sensación fue que el contenido de su estómago estaba subiendo por su garganta. Todo lo que estaba a la vista, alumbrado público, coches abandonados, incluso rascacielos derribados, parecía motas de polvo que flotaban ilógicamente en el aire, como si fueran parte de una fotografía fija. Las calles están rotas, con adoquines de asfalto dispuestos como escaleras, que se extienden hasta las nubes. Y sobre estos escombros flotantes viven los habitantes de Ciudad Dorada. No, a eso no se le puede llamar vida. Fue un espectáculo de marionetas grandioso y sin fin. Los peatones vestían pulcramente, con sonrisas rígidas y uniformes. Y los invisibles les rodeaban las articulaciones y sus movimientos estaban perfectamente sincronizados. Levantaban las piernas, agitaban las manos, abrían la boca y pronunciaban monosílabos sin sentido. Bienvenido. La luz. Viene. Un hombre de mediana edad con traje pasó flotando junto a Quijón, con la cabeza girando 180 grados de una manera extremadamente incongruente y los ojos tan sin vida como canicas de vidrio. Guía realista. Advertencia: entrar en una zona de alta contaminación mental. Área Ciudad Vara de Oro. Caja de muñecas de Dios. Dominador: Sabrina reina con superpoderes / nave fuera de control. Situación actual: la ciudad entera está envuelta en un campo psíquico tan poderoso que distorsiona la realidad. Los residentes no están muertos, pero han perdido su condición de humanos. Son muñecos en el subconsciente de Naz, responsables de jugar a las casitas con ella. Regla 15: no intentes despertarlos. Si interrumpes el juego, Naza se enojará. Cuando una niña con poderes divinos se enoja, la consecuencia suele ser convertirte en una verdadera muñeca de trapo. ¡Qué sabor tan interesante! Quijón se bajó el ala del sombrero, tratando de reprimir el mareo en su mente, que se sentía como si alguien estuviera revolviendo su cerebro con un remolino. Pikachu se posó sobre su hombro, con su cola en forma de rayo erizado como una antena, y emitió un gruñido bajo e inquieto. El aire estaba cargado de electricidad estática y una especie de onda psíquica viscosa, haciendo que este ratón eléctrico se sintiera como si nadara en pegamento. Pikachu mostró los dientes con frustración, tratando de morder algo invisible en el aire. No te muevas. Crimson le presionó la cabeza. El dueño de este lugar está aún más loco que tú. Pisó una valla publicitaria flotante y avanzó hacia el edificio más alto del centro de la ciudad, como si jugara a la rayuela. Ese es el Dojo Dorado. Es también el núcleo de esta enorme prisión aérea. Cuanto más te acercas al dojo, más absurdo se vuelve el entorno. Osos de peluche gigantes flotan junto a la carretera, cada uno tan grande como un camión, con ojos de cristal reflectante que se mueven con la luz carmesí. Finalmente, Crimson abrió de una patada la puerta del dojo. No hay laberinto ni trampas. Tras la puerta se extendía un vasto salón, inquietantemente vacío. Al fondo, flotaba un trono hecho de innumerables cucharas curvas. En el trono estaba sentada una joven. Cabello largo, liso y negro con flequillo y rostro inexpresivo. Llevaba una muñeca en brazos. La muñeca era exactamente igual a ella, salvo que sus ojos eran dos agujeros negros. Naz. Tenemos invitados. Naz no habló, pero su voz resonó directamente desde su cráneo carmesí. Era una voz fría y hueca, sin inflexión alguna. Juega conmigo. Zumbido, una fuerza invisible e inmensa se fijó instantáneamente en Crimson. Quijón sintió que si sus extremidades estuvieran atrapadas en cemento, completamente inmóvil. Ni siquiera podía mover los dedos. Guía ilustrada real. Advertencia: control mental en marcha. Juicio: tu fuerza de voluntad es como un grano de arena ante el vasto océano de la mente. Contramedida: tu equipo. Sabrina levantó lentamente la mano, con las puntas de sus dedos apuntando al carmesí. No me gusta la forma en que me miras. Su voz permaneció completamente tranquila. Sácalo y haz canicas. Con su pensamiento, Crimson sintió un dolor agudo detrás de sus globos oculares, como si un par de dedos invisibles estuvieran tanteando dentro de sus cuencas oculares, tratando de cortar su nervio óptico. Pikachu. El carmesí rugió en su corazón. Sin una palabra, la sensación de fatalidad inminente se transmitió instantáneamente a Pikachu en su hombro a través de su vínculo mental.
Pikachu. Pikachu está furioso. No era solo porque alguien quería matar a su guardián, sino también porque esta maldita fuerza psíquica intentaba reprimir sus acciones. Era una especie glotona que había devorado calamidades de nivel OR. ¿Cómo podía ser aplastada voluntariamente como un insecto? Chisporrotear. Un rayo negro explotó salvajemente en su cuerpo, abriendo un corte a través del viscoso campo psíquico. Naz frunció ligeramente el ceño. Es muy ruidoso. Su mirada se dirigió a Pikachu, sus ojos profundos brillaban con una luz azul. Invasión psicológica. Ella quería destruir la conciencia de la rata directamente. Sin embargo, al segundo siguiente. Por primera vez, una mirada de asombro apareció en el rostro perpetuamente inexpresivo de Naz. ¿Qué vio ella? En la mente de Pikachu no había miedo, ni sumisión, solo un apetito interminable y arremolinado como un agujero negro. Ven. 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 Romper en pedazos. Tragar. Masticar. Incontables imágenes sangrientas inundaron la mente de Naz como un aluvión de lodo. No era pensamiento. Era puro instinto animal caótico, brutal e incomprensible. Ah. Naza dejó escapar un gemido ahogado y de repente se cubrió la frente. Sintió como si hubiera metido la mano en una picadora de carne. Al mismo tiempo, el or venido de sangre en Crimson Arms se abrió automáticamente. Construir. El silbeón rosado aterrizó con gracia. Miró a Naz, con un brillo peligroso brillando en sus grandes ojos llorosos. ¿Cómo te atreves a lastimar a tu amo? ¿Cómo te atreves a tocar los ojos de tu amo? Los ojos de mi amo. Solo pueden mirarme a mí. Las cintas rosas del cuerpo de Silbeón se tensaron al instante, transformándose en cuchillas afiladas. Una emoción retorcida, llena de posesividad morbosa y celos, se desbordó por el vínculo mental de Sabrina como un pantano venenoso. Si Pikachu es simplemente glotón, entonces Silbeón es la obsesión definitiva. Sabrina se sintió como si la hubieran arrojado a una habitación llena de espejos, y cada espejo mostraba a Eve desmembrando a su rival de diversas formas crueles. Sal. Sal de mi cabeza. Naz gritó. La conexión mental se ha roto. La prisión psíquica, que alguna vez fue perfecta, desarrolló enormes grietas debido al colapso mental del lanzador. Quijote sintió que la presión en su cuerpo disminuía repentinamente. Parece que tienes un caso bastante grave de trastorno obsesivo-compulsivo relacionado con la limpieza mental. Quijote secó la sangre y las lágrimas que le asomaban por las comisuras de los ojos, con una sonrisa burlona en los labios. Lo siento, no hay ni un solo hombre cuerdo en mi equipo. Gran mariposa, crea niebla. Zumbido, una mariposa de cristal gigante se materializó en el aire, y un polvo purificador de plata cayó, destrozando por completo las fluctuaciones de energía psíquica que aún estaban tratando de reensamblarse. Naza se agarró la cabeza, se acurrucó en el trono y tembló por completo. No. No te acerques más. Su voz estaba ahogada por los sollozos. Ya no era la reina distante, sino una niña aterrorizada por una pesadilla. Ellos. Ellos están saliendo. Sus cejas rojas se fruncieron. Ellos. Regresar, de repente, todo el dojo se sacudió violentamente. El suelo se abrió y una cegadora de luz púrpura salió disparada de las profundidades de la tierra. Acompañado por un rugido triste que no era ni humano ni Pokémon, una figura deforme se levantó lentamente. Eso era un monstruo. Tenía una silueta similar a la de Mewtwo, pero este cuerpo era claramente un fracaso. Su piel era como cera derretida, goteando constantemente baba morada. Su brazo derecho estaba hinchado como un martillo gigante, mientras que el izquierdo se había encogido hasta el tamaño de un bebé. Lo más aterrador de todo era su espalda, llena de horribles tubos negros, de cada uno de los cuales fluía un líquido brillante. Guía de imágenes reales. Advertencia: se ha detectado la formación de una calamidad cataclísmica. Objetivo: mimetismo Mewtwo muestra incompleta descartada N. 7. Fuente: un producto fallido de los experimentos genéticos del equipo Rocket. Carece de razón, pues solo posee la capacidad de desahogar su dolor y un deseo de destrucción. Nota: Sabrina no solo controlaba la ciudad. Usaba su energía espiritual como sello para reprimir al monstruo que acechaba bajo tierra. Ahora, el sello se ha roto. Veo.
Red miró al monstruo que exudaba un hedor nauseabundo y comprendió al instante la situación de Sabrina. Ella era al mismo tiempo carcelera y prisionera. Rugido. El derrotado Mewtwo dejó escapar un rugido, y su onda psíquica púrpura, como una onda de choque tangible, pulverizó instantáneamente todas las muñecas flotantes a su alrededor. Giró la cabeza y su único ojo se fijó en todas las criaturas vivientes presentes. Naza estaba tan asustada que no se atrevió a moverse. Su energía mental se había agotado por la reacción de ese momento, y ahora, frente a este monstruo que había reprimido durante años, solo sentía miedo instintivo. ¿Este es el dios que creaste? Quijón escupió una bocanada de saliva ensangrentada y agarró firmemente el cuchillo de deshuesar en su mano. Aunque era un producto defectuoso, su aura opresiva era más fuerte que la de cualquiera de sus predecesores. Pero no tenía salida. Naza. Muévete si no quieres morir. Crimson rugió, su voz resonando por el pasillo vacío. Usa el resto de tu poder psíquico para bloquear sus articulaciones. Aunque sea por un segundo. Naz miró fijamente hacia la figura que bloqueaba su camino. Nadie nunca le dio órdenes. Nadie jamás se interpuso en su camino. Apresúrate. Crimson rugió nuevamente y Pikachu se transformó en un rayo negro y cargó hacia adelante. Sabrina apretó los dientes, con un brillo resuelto en los ojos. Extendió las manos y el trono de cuchara doblada se desmoronó, transformándose en innumerables vetas plateadas que sujetaron firmemente las extremidades del derrotado Mewtwo. ¡Para! Eso. En medio de los gritos roncos de la niña, los movimientos del monstruo se congelaron brevemente. Ahora. Todos, únanse y golpéenlos. No hubo ninguna táctica involucrada. Fue simplemente la forma más pura de desahogo violento. Pikachu se montó en el cuello del monstruo, abrió su boca llena de dientes afilados y mordió con fuerza el tubo de energía más horrible, mientras un rayo negro se derramaba salvajemente en la herida. La cinta rosa de Silveon se transformó en una gasa, cortando la carne del monstruo y dejando una energía fantasmal maldita en la herida. La mariposa volaba alto en el cielo, sus escamas purificadoras caían como una ventisca, quemando su piel podrida. Rugido. El derrotado Mewtwo luchaba con agonía, su brazo derecho hinchado se agitaba salvajemente, destrozando el suelo e incluso arrojando a Pikachu. Pero siguieron más ataques. Crimson aprovechó la oportunidad, tomó impulso y saltó. Como una polilla atraída por la llama, apuntó su oxidado cuchillo deshuesador al núcleo púrpura expuesto y palpitante en el pecho del monstruo. Vete al infierno. Producto defectuoso. PFF. La hoja se hundió. El hierro oxidado, imbuido del poder del tétano, destrozó brutalmente el corazón que no debería haber existido. Aumento. Un estallido de luz violeta estalló. El derrotado Mewtwo dejó escapar un triste grito de desesperación, y su enorme cuerpo comenzó a colapsar y derretirse rápidamente, convirtiéndose finalmente en un charco de pus púrpura sin vida. Todo volvió a la calma. Además de la respiración pesada. Quijón yacía en el suelo, sintiendo como si todos los huesos de su cuerpo estuvieran a punto de desmoronarse. Pikachu yacía a su lado, con el cuerpo cubierto de heridas, pero aún lamía diligentemente la sangre púrpura restante de sus patas, aparentemente saboreando el sabor de este falso dios. Quebrar. Una insignia redonda y dorada cayó al costado de la mano de Crimson. Naza flotó. Su rostro estaba pálido como el papel, y la muñeca que sostenía en sus brazos estaba rota. Miró a Chion, y la mirada vacía y sin vida de sus ojos desapareció, reemplazada por una emoción compleja, casi humana. Tómalo. Su voz era suave, ya no resonaba directamente en el cerebro, sino que emanaba de sus cuerdas vocales, con una ligera ronquera. Esta es una insignia de oro. Gracias. Crimson reconoció la insignia. Se siente fresco al tacto, pero tiene un gran peso. Objeto insignia dorada. Nota: esto simboliza el poder de suprimir calamidades sobrenaturales. Usarlo puede proporcionar cierta resistencia al control mental. Número actual de insignias 4, 8. Esa cosa. Es solo el comienzo. Naza miró fijamente el charco de pus en el suelo, con los ojos llenos de profundo miedo. El verdadero dios no está aquí. Ella levantó la mano y señaló hacia el oeste. Sede de la Corporación Silver. Ese hombre llamado Sakaki.
Creó un verdadero monstruo allí. Él te está esperando, Crimson. Crimson agarró la insignia con fuerza y se puso de pie, apoyándose en sus rodillas. ¿Es el verdadero Mewtwo? Acarició la cabeza de Pikachu y luego tocó las orejas de Silveon. Vamos. Quijon miró por la ventana, el cielo todavía sombrío y una sonrisa fría se curvó en la comisura de su boca. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene preparada ese loco que quiere crear un dios.